Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro seminario semanal. En este caso nos ha tocado el día de hoy, miércoles 27 de julio, debido a que mañana, jueves 28, es feriado en Perú. Por lo tanto, las transmisiones del seminario que tocaría mañana no va a ser, por eso lo hemos corrido para el día de hoy. Sumado a que también, tanto el boletín de mañana jueves como el boletín de pasado mañana viernes también nos enviarán por el mismo motivo, ¿sí? Ambos días son feriados en Perú. Hecha esta aclaración, les doy la bienvenida a todos nuevamente a nuestros seminarios semanales. En este caso vamos a estar hablando de un tema súper interesante el día de hoy, un tema bien actual, ya que vamos a estar haciendo un análisis de lo que pasa en Wall Street posterior a esta decisión que ha tomado la Reserva Federal en la tarde de hoy. ¿Bien? Así que ese va a ser el tema que estaremos trabajando. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Aquí tienen el email del área de soporte ante cualquier duda para contactarse. support@newcapital-mediosec.com. Bien. Me presento. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y también tienen en la imagen mis redes para que se puedan contactar conmigo y también para que me sigan y vean el contenido que voy subiendo casi a diario, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces hablando del tema elegido para la sesión de hoy. Vamos a ver primero qué fue lo que decidió la Reserva Federal. Entonces, para eso, directamente vamos al boletín de hoy y les muestro, por si alguno de ustedes no estuvo presente en el seminario que dimos hoy al mediodía, a la mañana, lo que fue interesante el día de hoy, o es, digamos, sobre lo que los inversores estuvieron con sus ojos bien puestos, es la decisión de tipo de interés y posterior a eso, media hora después, la rueda de prensa de la FOM, es decir, la palabra de Jerome Powell. Si nosotros abrimos aquí la página donde se publican estos eventos, venimos para acá. Y acá tenemos entonces este evento en particular sobre el cual nosotros teníamos todos nuestros ojos, ¿sí? Decisión de tipos de interés, y vemos que la tasa anterior era de 1,75 y que ha subido a 2,50. Esto es una suba de 75 puntos básicos. Bien, una subida bastante intensa que obviamente ya se esperaba. No es algo que sorprendió al mercado. Ya estaba bastante descontado, ¿sí? Cuando las noticias ya se saben de antes o se viene especulando con tiempo, el impacto no es el mismo que cuando la noticia te agarra como inversor, pero de forma desprevenida, cuando no sabemos qué es lo que está pasando. Ahí es otro cantar. Entonces, la tasa ya llega a ser de 2,50, al igual que la tasa de Nueva Zelanda, al igual que la tasa de Canadá. Así que ya nos estamos manteniendo en un terreno de tasas que están bastante más elevadas que si comparamos con respecto a 1 o 2 años atrás. Y seguimos viendo que todavía está la del Banco Central Europeo, es la que podemos decir está más por detrás, pero si la comparamos con la inflación que tiene ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, ese fue el evento interesante el día de hoy. La subida de las tasas de interés de Estados Unidos, del dólar, de 1,75 a 2,50. Ahora lo que tenemos que ver es qué fue lo que dijeron desde la FOM posterior a eso. Bien, obviamente aquí en el reporte diario, en el boletín, esta información no está porque este boletín se publica a la mañana, es decir, bastante antes a la publicación de estas noticias. Por eso
Vamos a hacer la actualización ahora para entender qué fue lo que ha sucedido. Pero más allá de esto, yo quiero mostrarles un tweet que publiqué donde hay algunas frases, digamos, una idea central de qué fue lo que se mencionó. ¿Sí? De paso se los muestro. Mi Twitter es @etradingemilia y vamos a compartir después estas noticias, pero lo que les quiero mencionar es esto. ¿Mm? Entonces, la Fed elevó las tasas en 0,75, llegando a 2,25. Perdón, acá está mal esto. Acá, a 2,50. ¿Sí? Ahí solo tengo que corregir. Bien, pero más allá de esto, ¿qué es lo interesante? Que según Powell, estos son los dichos de Powell, ¿sí? El escenario de recesión es inconsistente con algunos indicadores actuales. Bien, ya que estamos, tenemos que recordar que el día de mañana se van a publicar entonces el dato del PBI. ¿Mm? Lo vuelvo a mostrar acá, ya que estamos, vamos a entrar. Acá tenemos nuevamente el calendario, ¿sí? Vamos a ver los datos de mañana. Y acá tenemos que mañana se va a publicar 7:30 el PBI del segundo trimestre y vamos a ver que las perspectivas dentro de todo son positivas, pero hay que ver qué sucede, ¿sí? Ya que voy a copiar porque aquí me equivoqué, un segundito, porque la tasa llegó a, entonces, como les decía, 2,50, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, Powell ha mencionado lo siguiente y ha dicho, el escenario de recesión es inconsistente con algunos indicadores actuales. Esto fue particularmente lo que yo creo que generó esa subida en los índices y generó ese movimiento, digamos, más de confianza, porque él mismo nos está diciendo que no ve una recesión cercana y que ve que muchos de los datos actuales no tienen nada que ver con un escenario recesivo y dijo, no creo que vayamos a una recesión. ¿Sí? Entonces, si el propio Powell está diciendo esto, obviamente genera ese sentimiento más de calma. Ahora, tenemos que tener en cuenta es que una cosa es que lo diga y otra cosa es que esto realmente sea así. Sí, pero es como mentira, dice acá Alexander. En realidad es política. Esto ya se lo he mencionado en algún otro momento. Los políticos, cuando hablan, obviamente tratan de aliviar los mensajes, siempre, no son muy frontales cuando dicen las cosas, porque obviamente eh, tienen que cuidar sus palabras porque pueden generar mucho impacto, impacto negativo, y más que todo a aquellos que están, se someten a elecciones, siempre cuando están en épocas de elecciones hablan todo lindo, después de que las elecciones pasaron empiezan a salir las cosas malas, empiezan a prometer cosas lindas cuando están en campaña, o sea, a eso me refiero. Y Powell, más allá de que no es, digamos, un presidente, eh, tiene otro rol, pero también él cuida sus palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se dedica, de cierta forma, a la política. ¿Mm? Así que podemos entender que hay ciertos mensajes que él puede decir todo lo que quiera, pero los datos terminarán hablando por sí mismos. Si él menciona que de momento eh, no hay una recesión cercana, eso realmente lo veremos cuando empecemos a ver los datos, ¿sí? Entonces, pero otra cosa interesante que aclaró, que es esta parte de acá. Dijo, en el caso que las tasas de interés afecten la economía, se desacelerarán. ¿A qué se refiere con esto? En el caso de que se empiece a ver evidencias de que las elevadas tasas de interés generan ya un efecto recesivo notable, van a tener que dar marcha atrás con esta subida de tasas y tendrán que ir hacia el otro lado opuesto. ¿Mm? Esto también de cierta forma tranquiliza, porque el mayor miedo que tienen los inversores, ¿cuál es? Que el aumento de tasas genere recesión en la economía. Pero si él está diciendo por un lado que esa recesión no está, pero si llega a haber
evidencias harían una marcha atrás, entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Se entiende? Desde una lógica que podamos entender con respecto a cómo reaccionaron los inversores. ¿Mm? Y por último dicho, continuaremos aumentando las tasas. Así que estas frases en realidad, em, las he publicado por aquí, en mi Twitter, bueno, con ese pequeñito error, que ya está corregido, pero es para que vayamos hablando de por qué el mercado ha reaccionado el día de hoy como lo ha hecho. ¿Mm? O sea, dice Alexandra, que ahí es cuando el mercado actúa por sentimiento. Me imagino lo que nos habías dicho. Exacto. El mercado, ¿qué es lo que hace? Los inversionistas escuchan al presidente de la Reserva Federal con un discurso más tranquilizador, más moderado. Entonces ellos van a reaccionar a eso en el corto plazo, en la inmediatez, ¿sí? Porque está diciendo X cosa. ¿Mm? Y ustedes entiendan que los inversionistas, sobre todo los especuladores, dan mensajes, perdón, reciben los mensajes del mercado y actúan en base a esos mensajes que reciben. Si de repente se publica, ya sea por un discurso que lo puede dar Joe Biden también, por ejemplo, y que hable que realmente la economía estadounidense está sufriendo, más allá de los datos, es que lo diga, obviamente se genera un pánico. ¿M? Lo podemos ver nosotros mismos con nuestros países. Les doy un ejemplo muy puntual. Aquí en Argentina, hará unas 2 semanas aproximadamente, si mal no recuerdo, renunció el ministro de Economía de la Nación. En ese preciso momento, el peso argentino, que ya de por sí es de devaluarse, se devaluó muchísimo y de golpe, casi un 50%. Y en realidad no había pasado nada más que una persona renunciando. Bien. Entonces, ¿por qué se mueve así el mercado? Porque los inversionistas entran en pánico. Ahora, ¿qué dirección tomará la economía? No entendemos para dónde va todo. Esa locura es la que hace que los inversionistas reaccionen. Pero ¿qué pasaría si el mensaje fuera diferente? No que renuncia el ministro de Economía, sino que realmente de repente se publica que hay hay unas previsiones de que la economía argentina, por ejemplo, va a crecer mucho durante estos próximos meses porque hubo tal inversión extranjera que le ayudaría, etcétera, etcétera. Entonces el mercado reaccionaría de forma positiva ante ese evento. Bien, entonces eso fue lo que sucedió particularmente. Más allá de que la subida de tasas sigue siendo negativa para el mercado, sabemos cuál es el efecto de las tasas altas, sabemos que mientras más altas sean, más es el riesgo de recesión. Y si hablamos de riesgos recesivos, hablamos de caídas en los activos que son de renta variable, sobre todo las bolsas y las acciones. Pero si la misma persona que está subiendo las tasas dice, no hay escenarios recesivos cercanos, no creo que vayamos a recesión. En el caso de que haya recesión, desaceleraríamos todo. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Mm? Como inversionistas. Del plazo inmediato, estamos hablando de aquel que escucha y ejecuta, ¿sí? Porque están ese tipo de inversores que ya lo hemos visto, ¿sí? El que escucha y ejecuta. De hecho, he subido un video específico sobre ese tema que habla de la especulación en los eventos fundamentales. Es un video muy cortito de 9 minutos que es fragmento de uno de los seminarios que hemos tenido, así que los invito a que lo vean porque muestra cómo actúan los inversionistas en el momento en el que se publica un evento, cómo mueven la especulación en ese momento. Entonces, puede ser que él dé tranquilidad en esa situación, pero ahora, si las cosas no salen como él lo ha dicho, que suele pasar mucho, que los políticos dicen una cosa y terminan siendo otra, no sería nada raro que suceda, ahí las cosas cambian. Si se empieza a ver que la inflación no cede, que las tasas tienen que subir mucho, que ya la recesión empieza a ser cada vez más evidente, que realmente se desacelera toda la economía, que aumenta el desempleo, entonces por más que él diga que está todo bien, los números te están mostrando otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, ese efecto es más de largo plazo, porque para que todo se empiece a ver,
tiene que haber tiempo que pase, días que corran, semanas. Ahora, que él diga algo es inmediato, porque el inversor, el especulador, reacciona en el momento. ¿Sí? Si puedo repetir el tema de las tasas de interés. A ver, lo que estamos mencionando es que mientras más aumenten las tasas de interés, eso va a haber más riesgo, ¿sí?, de una caída del PBI. Bueno, me salió. Mientras más aumenten las tasas de interés, más aumentará el riesgo de una caída del PBI, es decir, más aumentará el riesgo de una recesión. Y por lo tanto, más aumentará también el riesgo de que aumente el desempleo. Por lo tanto, que se dé una crisis. ¿Sí? Pero para que las tasas de interés sigan aumentando, lo que tiene que seguir siendo un problema es la inflación o el IPC. Mientras esto siga siendo un problema y se mantenga alto, las tasas subirán con mayor fuerza. Ahora, como sabemos que la subida de tasas genera más riesgos de recesión y más riesgos de desempleo, Powell está diciendo aquí que él no ve escenarios de recesión, no cree que vayan a recesión. Entonces, de cierta forma está diciendo a los inversionistas y al público en general que no se preocupen por el aumento de la tasa de interés porque esto todavía no está pasando y no cree que suceda. Y en el caso de que él vea que esto suceda, esto de acá, entonces bajaría la presión sobre las tasas de interés. Eso es lo que él dice. Ahora, puede ser que lo haga, sí, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? El mercado funciona así y a veces se torna un poco inentendible, pero lo que tenemos que entender es que se mueve por sentimiento, por impulso del inversionista y sobre todo del especulador. Y hay muchas cosas que a veces no las vamos a entender, pero lo único que tenemos que hacer es sentarnos, reflexionar sobre por qué pueden estar eh, reaccionando así. Y si no lo entendemos, bien, buscar a ver qué dijo, qué puede ser lo que haya desencadenado esto. ¿Mm? Así que eso es lo que les quiero dejar en claro. Y obviamente ver este video que les estaba mostrando recién, el de la especulación en eventos fundamentales, porque este video les muestra una estrategia particular para este tipo de situaciones, que en el caso de que ustedes tengan un alto, ¿cómo le podemos decir? Una personalidad, digamos, de más alto riesgo, pueden soportarlo tranquilamente esa estrategia. Acá, Hubert me pregunta, ¿hay más impacto en una situación positiva o negativa? Hay más impacto en una situación inesperada que con respecto a una esperada, ¿sí? Tanto sea positiva o negativa. El tema es cuando es inesperada, ¿sí? Un claro ejemplo de ello es la pandemia. No se esperaba que fuese un fenómeno mundial tan grande y el impacto en el mercado fue fatal. ¿Sí? Cuando suceden ese tipo de cosas que de momento todo cambia y nadie lo esperaba, o la gran mayoría de las personas no lo esperaba, es ahí cuando es el sacudón. En este caso fue algo negativo, pero puede ser positivo también. Que nadie se lo espere. Supongamos lo siguiente. De repente, el mes que viene, la tasa de inflación que la tenemos hoy en 9,1 baja a 6, así inesperadamente, o a 5. ¿Mm? Quizá hagamos de cuenta, vieron que siempre está la tasa actual y la previsión. Supongamos que la previsión dice que nos vamos a 9,3. O sea, se prevé que suba y de repente tenemos esto. Esto sería muy sorpresivo y sería muy positivo. Y generaría una volatilidad tremenda, porque nadie lo esperaba, o quizá muy poquita gente lo esperaba, pero la gran mayoría no, y sorprende positivamente. Lo mismo sería si se espera que
sea de un 9,3, era de un 9,1 y de repente la inflación se va a 17, por decir un número. El impacto va a ser terrible, al igual de terrible que sería si se va a 6. Nada más que en uno es positivo y en otro es negativo, pero es grande igual, porque son sucesos inesperados. ¿Mm? Y esto no sucede solamente en el campo de las inversiones, sucede en cualquier cosa de nuestras vidas. Si sucede algo que nosotros no tenemos previsto, es distinto la forma en la que vamos a reaccionar a cuando sucede algo que nosotros ya no nos imaginábamos que iba a pasar. Y acá es lo mismo, no hay diferencia, porque somos seres humanos reaccionando ante algo que nos genera diferentes sentimientos. ¿Mm? Bien, sigo leyendo aquí las noticias que me han, eh, perdón, los comentarios que me han dejado aquí en el chat, que me parece que algunos no los leí. A ver, el de Hubert lo leí. ¿Cuál me falta? Francisco. ¿Puede ser una estrategia de Powell para poner paños fríos al contexto complicado? Sí, también. Ujú, tranquilamente. Es parte de su faceta de político, ¿sí? Que va a tratar de tranquilizar, ¿sí? Puede ser totalmente posible eso también, por supuesto. Alexandra, la curva de rendimientos está invertida. Sí, esa es una clara señal de que se viene la recesión. ¿Sí? Siempre que se han invertido las curvas, al tiempo se está en recesión. ¿Mm? Pero bueno, lleva todo un tiempo que la economía se quiebre y le vaya totalmente mal. Tenemos que ver PBIs con caídas, que sean sucesivos, tenemos que ver aumentos de tasa de desempleo, para que realmente sean movimientos recesivos importantes y no simplemente algo más del momento. Pero sí, tenemos todos los condimentos para que se arme una recesión, por supuesto que sí, pero bueno, todavía no se está en una como tal. Y de paso, encima, nos están queriendo tranquilizar, ¿sí? Que esto puede ser verdad o puede ser mentira. Aquí no vamos a analizar eso, eh, porque nunca lo sabríamos, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos vamos a basar nosotros? No nos vamos a basar en opiniones que tengamos, nos vamos a basar en datos. Entonces, ¿cuál es el dato? El precio. Cuando yo no entiendo qué sucede, directamente tengo que venir a ver los precios y decir, ah, esto está pasando. ¿Qué pasa? El dólar está cayendo. Bien. ¿Por qué cae el dólar si la tasa ha aumentado? ¿Mm? ¿Se están relajando? ¿Están vendiéndolo? Porque ya descontaron todo y ahora se deshacen de él porque ya sabían que la tasa iba a subir. Es lo más posible. Compra el rumor, vende la noticia. ¿Mm? Cuando se publica la noticia ya es vieja. Ahora se lo tengo que vender a la persona que esté queriendo comprarlo. Ahora, esa podría ser una. Entonces, el dólar que está cayendo es una forma de mostrarnos que el mercado está relajado. ¿Qué otro tipo de datos puedo ver? Puedo ver las bolsas de Estados Unidos. Acá tengo el Standard Poor's 500, que si me doy cuenta ha reaccionado también con una actitud bastante positiva en sus últimas horas de sesión. Vamos a ver acá, a ver que voy a ampliar la imagen. Acá tengo en este caso el Dow Jones, que también lo vemos bastante positivo, ¿sí? Vamos a ver el Nasdaq. El Nasdaq también lo mismo. Entonces, ya tengo dólar bajista, bolsas alcistas. ¿Qué me está diciendo eso? Que hay positivismo en el mercado. Entonces, no es que yo crea que hay positivismo, lo estoy viendo. ¿Mm? ¿Y por qué puede ser que esté ese positivismo? Lo más seguro es entender o desmenuzar el discurso y ver qué pasa. Ahora, ¿cuál es el tema que lo vuelve complicado? Nosotros no sabemos qué va a decir una persona en un determinado momento. Quizá tenga el discurso armado, pero puede ser que cuando esté abriendo su boca para hablar, se le cruce otra idea y diga otra cosa.
Eso no lo podemos saber. Lo único que nos queda es esperar a que esa persona hable, en este caso Powell, y diga y nos oriente cuál es su idea con respecto a lo que pasa, ¿sí? Esto sucedía mucho con Trump cuando era presidente, de que era una persona que era muy difícil seguirle el ritmo por su personalidad. Era muy dinámico y, por ejemplo, a veces parecía que iba a decir una cosa, terminaba diciendo otra. No lo digo como crítica, para nada, simplemente lo digo como un aspecto de su personalidad que lo hacía más impredecible para el inversionista, ¿sí? Pero porque, bueno, son personalidades que son más efervescentes, digamos. Pero le daba también su toque interesante al mercado, por supuesto que sí. ¿Qué otro activo podemos ver para entender cómo está el sentimiento del mercado? Podemos ver, por ejemplo, el oro. El oro comenzó a subir, más allá de que es un activo de refugio, pero comenzó a subir ¿por qué? Porque el dólar comenzó a caer. Al caer el dólar, le termina dando el lugar que el oro ha necesitado y que todavía no se lo daban al lugar. No podía subir porque tenía el dólar que le estaba poniendo freno a su camino hacia el alza. Acá les muestro entonces el camino que hizo el oro. Lo dibujo de vuelta, disculpen. El día de hoy. Esto. Bien. De a poco entonces vamos sacando nuestras conjeturas. Y de paso les muestro la plata, que fue uno de los activos que vimos hoy en el seminario del mediodía, que seguramente estará disponible mañana, donde aquí eran los últimos toques que había hecho y finalmente no parecía, pero terminó llegando a la línea de arriba. Esa línea de arriba es esta resistencia, que aquí la toco dos veces. Esta línea tiene la misma distancia, es decir, es totalmente paralela a la línea de abajo, al igual que lo es con la línea de arriba. Y cuando esto se da, lo más probable es que cuando toca la parte de abajo llegue a la de arriba. Y cuando toca la parte de arriba llegue a la de abajo, si es que todo continúa como está. ¿Sí? Así que esto es muy interesante con respecto a la plata. Vamos a ver qué otros datos o qué otros activos tenemos que tener en cuenta para entender qué pasa con el mercado, ¿sí? Entonces, básicamente, la respuesta que hubo ante lo que ocurrió hoy, que es la suma de dos cosas, el aumento de la tasa y el discurso. El aumento ya se sabía que iba a estar. El discurso no se sabía qué iba a decir. Porque como les digo, nadie puede saber con certeza qué va a decir una persona. Porque quizá la persona cambie de opinión en el momento en el que está por empezar a hablar. ¿Mm? Puede ser. Vamos a ver entonces otros activos como el Russell, que en realidad este activo, ¿qué es lo que hace? Nuclea acciones, pero de empresas más pequeñas, ¿sí? No tan grandes como las que estamos acostumbrados a ver, como Apple, Google, Microsoft, Intel. Son empresas más pequeñas, pero que también demuestran positivismo en el mercado. En este caso, al igual que el resto de las bolsas. Si vemos el VIX, que es el que mide la incertidumbre, mientras más cae, como lo hizo en el día de hoy, significa que hay menos incertidumbre en los mercados. ¿Sí? También vamos a ver el tema de los bonos basura. ¿Mm? Ha subido muy poquito, pero esto demuestra con este poquitito que no hay tanto miedo. Entonces, toda esta lectura de sentimiento de mercado que hemos hecho nos está diciendo básicamente que hay apetito por el riesgo, ¿sí? Además, sumado a eso, vamos a hacer otra cosita que yo les he mencionado que hagan también, que es ver cómo ha sido el cierre de los mercados el día de hoy. ¿Mm? Y acá tenemos el Standard Poor's 262,
el DAX 0,53, FTSE 0,57, el Nikkei un poco más neutro, 0,22. Vean qué interesantes que son estos índices. Si vemos acá también el IBEX 35, 68%, el DAX 0,53, ¿ven? El Nasdaq 4,26, o sea, son todas subidas grandes, no son subidas pequeñitas. Entonces, esto implica que básicamente el día de hoy el mercado se comportó alcista. El sentimiento fue alcista. Puede ser también una combinación no solamente de los dichos de Powell, sino un simple compra el rumor, vende la noticia, que cuántas veces lo hemos mencionado ya, y lo hemos visto y visto y visto, con diferentes eh, escenarios, pero ha sido siempre lo mismo. ¿Sí? Ese índice de riesgo no muestra un canal claro desde el nivel técnico. A ver, ahora lo busco. Sí, aquí hay como una especie de canal. Así es, lo podemos dibujar, ya que estamos. A ver si toca ahí. Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Quizá puede ser que sí toque o puede ser que no. Lo voy a poner en días. Un segundo, así lo hago mejor. Más más claro. Yo lo pondría ahí. Ahí me gusta más. Bien, ahora que nos resta hacer, clonarlo y vamos a mover esta línea hacia arriba. Acá está la parte superior, acá vemos que coincide. ¿Sí? Y ese sería el canal. Estamos cerca del mínimo, más para atrás. Tampoco es un índice que suba y te presente grandes cambios, pero miren esto y miren el momento en el que se da ese pico terrible de volatilidad y de miedo. A ver si se dan cuenta. Marzo del 2020. ¿Qué sucedió acá? La pandemia. ¿Mm? No es casualidad que cuando se decreta oficialmente, digamos, la pandemia a nivel mundial, tengamos un VIX que nos demuestre semejante locura. Si nos vamos a semanas, quizás a ver si nos carga un poquito más. Acá tenemos otro pico extra grande y veamos la fecha. 6 de octubre del 2008. ¿Qué sucedió en el 2008? La última gran crisis que tuvo Estados Unidos, ¿sí? En esa época, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que podemos ver? Que realmente el nivel en el que estamos ahora, que es este, está muy lejos de ser una crisis y un desastre enorme, bastante más lejos. Hemos tenido estos picos acá que han sido un poco más intermedios, digamos, pero todavía estamos en una zona de tranquilidad. Entonces, quizá lo que ha dicho Powell el día de hoy, en el tweet que les he mostrado, que lo vuelvo a poner en pantalla, donde menciona que no ve un escenario de recesión, que no cree que se llegue a recesión y que en el caso de que las tasas de interés la provoquen, harían marcha atrás, que ya lo han hecho una vez. Quizá no esté tan alejado de la realidad, puede ser. ¿Mm? Todavía el mercado no se está comportando como si estuviésemos en un pánico terrible, en una crisis que ya se está llevando todo por delante. Todavía no, es muy temprano para hacer eso, para afirmar eso. Todavía estamos en el pleno empleo en Estados Unidos. Todavía no tenemos unas contracciones económicas enormes. Hay resultados empresariales que dentro de todo están más o menos bien, como lo vimos hoy al mediodía. Entonces, este índice
realmente nos está confirmando que no hay un pánico extremo y que estamos muy, muy lejos de ese pánico. No estamos en el medio de una crisis terrible en este momento. ¿Puede ser que venga una crisis terrible? Sí, puede ser, pero también puede ser que no. No se sabe. Lo tendremos que ir viendo día a día. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este indicador, el VIX? Recuerden que este indicador mide la volatilidad que se ve en el Standard Poor's y mientras más alto sea este índice, significa que más volatilidad hay y por lo tanto más miedo, más pánico hay, porque realmente nos estamos enfrentando a algo tan grande y que representa una amenaza tal que este índice se dispara, porque es mucha la incertidumbre que hay. Ahora, cuando este índice se mantiene bajo, implica que los niveles de volatilidad son más aceptables y que dentro de todos los inversores se mantienen tranquilos, no están con esa sensación de no saber qué hacer, porque realmente ven que el escenario es súper oscuro. Bien, espero que haya quedado claro esta, estos conceptos que expliqué sobre el índice VIX y que les van a dar a ustedes un buen contexto para ir viendo en dónde estamos parados. Voy a volver aquí al marco temporario de 4 horas y con eso dejamos en evidencia que el mercado hoy ha estado positivo y no se está tomando tan a la tremenda lo que viene pasando. Este plazo y terminemos. Puede ser que esto repercuta después a largo plazo en una recesión que quede indomable. Y sí, pues, pero todavía no. Francisco me dice por aquí, irse en compras en los índices. Ahora es un tanto arriesgado, pero sí hay optimismo en el mercado. Continúa, aunque los índices están bastante lejos de sus máximos, alcanzados a fines del año pasado. Vamos a ver entonces los índices y de paso vamos viendo la parte técnica de estos indicadores. ¿Sí? ¿Qué tenemos por acá? Es verdad, los índices están bastante lejos de sus máximos. Obviamente que si ustedes quieren comprar, lo que tienen que hacer es buscar soportes. Los soportes ya se dieron. ¿En qué momento se dieron esos soportes? Con el ángulo este verde que ya veníamos trabajando hace tiempo. Se dio acá. Cuando toca por primera vez acá, en estos 3 puntos, este otro ya es un ángulo interesante. También se dio acá con esta línea que es horizontal. Este tema del VIX, ustedes lo pueden ver con anterioridad, más allá de lo que haya pasado hoy. Pero obviamente cuando ustedes compran luego de una subida, el nivel de riesgo es muy grande. ¿Por qué? Porque están entrando súper tarde. Están entrando cuando ya todos entraron. Y hay que tratar siempre de entrar un poco antes o en el momento en el que todos entran, pero no después. ¿Sí? No quiere decir que ustedes no puedan entrar acá y mañana el precio esté acá y ganen. Quizás sí, pero el nivel de riesgo es muy distinto de entrar acá que entrar en un soporte, como por ejemplo acá, o en un punto donde el precio recién se está acelerando, ¿sí? Ya si ustedes lo hacen o no lo hacen, ya va a quedar en criterio de cada uno, ¿sí? Pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Acá tengo otra consulta de Alexandra, pero el oro no tendría, no tendería a subir tanto, porque los mercados están positivos y hay inversión por el riesgo. Por esa razón, el oro no sería tan demandado. Recuerden que el oro ha estado muy bajista este último tiempo, porque el dólar no se lo ha permitido. Miren, lo único que ha hecho el oro es caer. Entonces, en cuanto el dólar le dio un respiro, subió, ¿sí? Pasa que esas reglas de que el oro es un activo de refugio y va a subir cuando los mercados estén en incertidumbre,
o va a caer cuando el mercado esté tranquilo. Sí, es una regla, pero también es una de tantas, ¿sí? Si ha estado cayendo tanto, todo lo que cae tiene que subir y el dólar no le ha permitido, entonces también tienen que tener en consideración eso. No es simplemente que el oro es refugio y debería caer. Esa es una parte, pero hay otras más. Si fuese por eso, el yen, que también es un activo de refugio, debería haber estado subiendo cuando las bolsas estaban más en pánico. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque desde Japón mencionaron que su política monetaria ultralaxa seguiría siendo así. Entonces, por más que sea refugio, no reaccionó como tal porque la situación en la que se enfrentaba era otra, totalmente distinta, que no le permitía comportarse como un refugio. El oro tampoco se le permitió comportarse como refugio. ¿Por qué? Porque el dólar estaba alto. Entonces, más allá de que sabemos cuáles son los activos de refugio, cuáles son los activos de riesgo, no siempre van a reaccionar todos como nosotros queremos o esperamos, porque hay otras situaciones particulares que también inciden y tienen mucha fuerza. ¿Mm? Analizar los mercados es algo totalmente dinámico. Hay reglas básicas, pero hay muchas otras cosas que pasan en el medio y que también deben ser vistas y analizadas, como esto que les mencionaba. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo todo lo que voy mencionando. Por eso también es muy importante que ustedes puedan estar presentes en estos seminarios, porque aquí se les explica el porqué de las cosas. Bien. Entonces, el día de hoy los mercados nos sorprendieron con esta alza debido a estas fracciones de discurso que les he mostrado. Por eso justamente hice este tweet, porque quería leérselos, porque me parecieron palabras muy importantes. Bien. Acá me preguntan por el cobre, por supuesto, ahora lo vemos. Ya vimos el oro, les mostré la plata brevemente, ahora vamos a ver un poquito el cobre. Y aquí, miren qué interesante, recuerdan ustedes que con respecto al cobre teníamos marcadas estas líneas, este rango, digamos, que siempre el precio se mantuvo por dentro y una vez que rompe ya empiezan a generarse las probabilidades de suba. Apenas se rompe, si operan ustedes por rompimiento, entonces ya pueden hacer la compra. Ahora, si operan por otro tipo de patrón, deberían haber esperado, por ejemplo, los patrones técnicos que tenemos por acá, como estas clímax. Acá tenemos una roja, acá tenemos otra, y el precio evidentemente se fue hacia el alza, al igual que otros activos, también porque el dólar ha retrocedido. Ujú. Recuerden que las materias primas dependen mucho del dólar, siempre y cuando no estén atravesando una situación particular en la que ese activo, más allá del dólar, se ve afectado por otra razón. Bien, porque reducirse mucho el dólar, pero si hay un problema muy grande en torno a esa materia prima o ese activo, por más que el dólar caiga, ese activo no va a reaccionar, porque tiene otro problema por superar. Hay que analizar varias cosas. ¿Mm? ¿Cómo se logra esto? Todos los días leyendo y todos los días viendo la reacción del mercado. Y cuando están esas excepciones a las reglas, entender el por qué. Porque va a haber muchas de esas excepciones, muchas, muchas. Y al irlas viendo casi a diario, el día que les toque ver una excepción, van a entender por qué. Es práctica, es una gimnasia mental que es muy necesaria y que lleva su tiempo, por supuesto. Acá tengo dos noticias que están publicadas en mi cuenta de Facebook, pero también están publicadas en mi Twitter. Voy a cerrar este Facebook. Están publicadas acá, que es esta noticia que dice Powell, ritmo más lento de tasas, pero antes otra gran alza, y esta otra que dice la Fed vuelve a subir las tasas y dice que no cederá en la lucha contra la inflación. Estas dos noticias les recomiendo que la lean, a ambas. Vamos a tratar un poquito, vamos a leer algún párrafo, pero es básicamente lo que yo ya les mencioné.
¿Mm? Pero los dejo a ustedes como tarea que en cuanto puedan las lean completas, ¿sí? Son apenas un poquito largas para que interioricen un poco más en el tema. Por un lado, la Fed subió la tasa de interés el día de hoy, ya lo sabemos. Es un esfuerzo entonces por enfriar un brote de inflación más intenso que se ha dado desde la década del 80. ¿Sí? ¿Y qué dijo Powell? Que se vendrá otra alza inusualmente grande. ¿Sí? Eso quizá, según sus dichos, podría ser apropiada para la próxima reunión, sobre todo si las presiones sobre los precios no han disminuido lo suficiente. Él ya nos está diciendo que para su próxima reunión, si los precios no ceden, se esperan subidas grandes. Ya desde el día de hoy que se ha dicho eso, los inversionistas ya empiezan a descontar, desde ya. ¿Mm? Entonces, la próxima fecha de la próxima subida de tasas, que será, a ver si la tenemos por acá la fecha, un segundo. Ah, no está actualizada. Bueno, vamos a ver el barómetro. Así tenemos la fecha. La próxima subida va a ser en 7 semanas y 6 días. Acá está la fecha, 21 de septiembre. ¿Mm? Él ha dicho que si la inflación no cede o no da evidencias de ceder, él va a volver a subir la tasa en un porcentaje interesante. ¿Sí? Pero vean que la tasa está en 2,50 actualmente y la subiría a 2,75, o sea que sería una subida de 25 puntos, que es lo que se ve hasta ahora. Ahora, si la inflación se pone muy severa, ya la perspectiva va a ser otra. Si la inflación cede, sería otra. O sea que esto es muy dinámico. Bien. Vamos a ver las tasas, cómo estarían hacia finales de año. La mayoría habla de que estaría en 3,25. ¿Mm? Este barómetro lo hemos ido actualizando. Con cada evento nuevo que hay, se va viendo las tendencias. ¿Sí? Según lo que se sabe hoy, ¿cuál es la previsión de acá a un año? Que las tasas sigan altas, entre 3,25 y 3,75. ¿Mm? Es lo que se espera para el año que viene. Pero puede ser que no se dé así, porque de acá a un año las cosas pueden cambiar y pueden cambiar mucho. Quizá el año que viene a esta altura tengamos una inflación bajísima o quizá tengamos una inflación que sea una locura simplemente con verla. Bien. Pueden pasar las dos cosas, cualquiera de las dos. Entonces, lo único que hay que hacer es mantenerse informado, ver cómo todo evoluciona, saber cuáles son los planes que ellos ya han mencionado y en base a eso ir viendo cómo nos movemos. Porque la información ya está, ya la tenemos desde hoy. ¿Qué más ha mencionado por acá? Dice, la inflación sigue siendo elevada, lo que refleja los desequilibrios de la oferta y la demanda que están relacionados principalmente con la pandemia, el aumento de los precios de los alimentos, de la energía y más presiones generales sobre el precio. La FOM, o el FOM, añadió que sigue muy atento a los riesgos de la inflación, en el punto en el que Powell enfatizó que era esencial reducir la inflación. ¿Sí? Es decir, que su foco está ahí. Ya lo he dicho reiteradas veces, esta no es la primera vez que lo menciona. ¿Mm? Quieren restaurar la estabilidad de precios, es algo que tienen que hacer. No existe la opción de no hacerlo, lo están mencionando acá.
sea que van a hacer absolutamente todo lo necesario para combatirla. Pero también ha dicho que si Estados Unidos entra en recesión, también van a tener que actuar. Y aquí vuelve a reiterar, no creo que Estados Unidos esté actualmente en recesión. ¿Por qué? Porque él menciona que el desempleo sigue estando cerca del mínimo. Hay un sólido crecimiento empresarial y aumento del empleo. No tendría sentido que Estados Unidos estuviese en recesión. ¿Mm? Un país no puede estar estancado y tener pleno empleo. Cuando un país se estanca, la mayoría de las personas o una gran parte no tiene trabajo. Y ahí se desencadena la crisis grande. ¿Mm? Así que sí, no hay evidencias de momento de una recesión. Evidencias muy grandes. Será cuestión de esperar y ver cómo se da todo en el futuro. Y mañana, al observar el PBI, ¿podríamos entrar en compras en los índices al menos en el corto plazo? Sí, sí, podés utilizar esta estrategia que está acá en este video. Si querés operar el evento fundamental a través de lo que es la especulación del corto plazo, podés utilizar las herramientas que se dan en este video, que dice cómo reaccionan los inversores ante los eventos fundamentales. Si tenés en cuenta eso, sí lo podés hacer tranquilamente. ¿Mm? La previsión para el PBI dentro de todo es bastante buena, es positiva. Así que si realmente el dato se da como se espera, entonces va a ser más alivio todavía, porque se estaría como empezando a afirmar lo que Powell ha dicho el día de hoy. Si el PBI dentro de todo mañana sale bien, significa que sí, tiene razón, todavía no estamos en recesión, todavía no hay datos claros, concisos que digan el mercado está mal, falta. ¿Sí? No quiere decir que quizá el mes que viene no estemos, no quiere decir, pero estaría mostrando algunas evidencias de que no es tan alarmante la situación, al menos ahora en el corto plazo. ¿Sí? Les recuerdo entonces, síganme en mis redes, @trading_emilia en Twitter, acá mi canal de Instagram se llama Emilia_trader, acá está mi YouTube, que también seguramente el día de mañana tenga subidos los dos seminarios que se dieron hoy, tanto el de la mañana como el que estamos teniendo ahora. Todos los seminarios se graban, todos se suben acá. Si no pudieron ver alguno, búsquenlo porque lo van a tener aquí. Si lo quieren compartir con otra persona que no haya podido estar y esté interesada en aprender sobre todo lo que hablamos por acá, también pasen y compartan el video, ¿sí? Pasen también por la página newcapitalsecurities.com. Acá van a encontrar todos los servicios que brinda New Capital, como asesoría, educación financiera, con diferentes programas y cursos. Acá siempre se publican todos los seminarios que vamos a tener durante la semana. ¿Mm? También están varios de los cursos interesantes de diferentes temas que ustedes pueden encontrar para profundizar en diferentes conocimientos que les interesen. Bien, New Capital Group y las empresas que lo componen, y acá los reportes para poder suscribirse y recibir de forma gratuita los reportes diarios. ¿Sí? Completan sus datos aquí, le dan clic al botón que dice regístrate y listo. Y por otro lado, la solicitud de la cuenta demo, completando estos datos y aquí haciendo clic al botón solicitar, y obtienen estas dos herramientas gratuitas para comenzar a usar a diario, porque estoy segura que les van a ser de mucha utilidad y les van a ayudar mucho en su proceso de aprendizaje. Obviamente, asistan a estos seminarios también, porque cada vez que asisten van aprendiendo cosas diferentes y nuevas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna última pregunta? ¿O alguien tiene alguna duda? Aquí Alex dice un excelente seminario. Bueno, muchas gracias. ¿Mm?
Cualquier cosa, obviamente, si surge alguna duda más adelante, quizá no ahora, recuerden que desde la página aquí tienen este chat para ponerse en contacto. También se pueden contactar conmigo mediante mis redes sociales, que ya se las he mostrado. Así que siempre estamos pendientes de sus preguntas. Siempre los invitamos a participar en cada seminario que tenemos, son 2 por semana, porque la idea es que cada día se sientan más seguros. ¿M? Con sus operaciones y sus propios análisis, que ese es el objetivo. Bien, eso es todo entonces por el seminario de hoy y por los de la semana. Recuerden, mañana, jueves y pasado viernes son feriados en Perú, por lo que no va a haber distribución de boletín, sino que nos encontraríamos recién el lunes de la semana que viene, de nuevo con los boletines. Les deseo a todos que tengan un buen fin de semana, que descansen mucho y nos reencontramos la semana que viene. Que anden muy bien.